¿Qué tal, hermanos y hermanas? Que el Señor los bendiga. Estamos ya en nuestro espacio de lectura bíblica para continuar la segunda carta del apóstol Pedro. El día de hoy vamos a continuar en realidad con la segunda parte del capítulo 2 de esta carta. Bien, entonces nos habíamos quedado aproximadamente en el versículo 9, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Bueno, todo este capítulo nos está hablando respecto a aquellos falsos maestros, a aquellos herejes, ¿sí? Vamos a decir herejes, pues porque están modificando, están tergiversando la verdad de Cristo. Y todo esto es para su propia perdición. Y dice el apóstol Pedro que incluso no temen decir mal de las potestades superiores, ¿sí? ¿Verdad? Muchas veces están maldiciendo a potestades superiores, cuando en realidad ni siquiera los ángeles se atreven a proferir maldición contra ninguna potestad superior. Y también nos estaba hablando respecto a los, dice atrevidos y contumaces, ¿verdad? Estos que desprecian el señorío de Cristo. Porque cuando algún maestro, cuando algún pastor, algún predicador no acepta las palabras del Señor Jesucristo, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues están despreciando el señorío. Y todo esto es para su propia perdición. Lamentablemente hay muchos que siguen esos engaños, ¿sí? Están pues haciendo lo que esos maestros, a esos predicadores están enseñando, tergiversando la verdad. Y continuemos, pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Dice que estos, en el versículo 13, estos recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Aún, dice el apóstol Pedro, aún están entre ustedes, ¿sí? Y mientras están comiendo con ustedes, se están recreando en sus propios errores. Cuando están conversando, no están conversando cosas conforme a la voluntad de Cristo, sino están hablando cosas desde su propia concupiscencia, desde su propio corazón. ¿Sí? Muchas veces hablando de cosas vanas, hablando de cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, deleites, ¿sí? Deleites carnales muchas veces, ¿sí? Hablando, incluso insultando. A veces uno se pone a hablar de política y empieza a insultar a personas que están en autoridad incluso. Son cosas que no edifican. Pero en esa conversación ellos están manifestando que eso tienen en su corazón. Pasiones, vanidades, ¿sí? Cosas vanas. A veces hasta por temas deportivos hay rencillas y hay peleas entre quienes se supone que son hermanos.
Y esto, por supuesto, no debería ser así, sino que, como dice la palabra, entre nosotros deberíamos hablarnos con salmos, con cánticos espirituales, con la palabra de Dios para edificación unos a otros, para acercarnos a Cristo. Esa debería ser la conversación. Pero estos, dice el apóstol Pedro, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus propios errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Y ¿sabe qué? Quiero hablarle de algo. Principalmente en los círculos juveniles, ¿sí? ¿De qué hablan los jóvenes? Muchas veces están hablando inmersos en el pecado, lascivia, lujuria, fornicación, adulterio, ¿sí? Viendo cosas que no convienen, hablando de cosas que no convienen, llenando su corazón de inmundicia. Estos son manchas, no deberían estar ahí. Recordemos una vez más las palabras del apóstol Pablo, que nos decía: os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro o maldiciente o adúltero, etcétera, ¿verdad? Debería haber realmente la manifestación de la esencia de Cristo en este círculo que denominamos iglesia, ¿sí? Así que todos aquellos también pastores, líderes, vean bien cómo está caminando el círculo juvenil, ¿sí? Cómo están los jóvenes, de pronto qué están subiendo en las redes sociales, se ven que están en la alabanza, muchas veces el ministerio de alabanza, pero durante la semana en las redes sociales están subiendo cosas que no convienen, cosas pecaminosas, cosas del mundo. Y esto no debería ser así, pues están contaminando el cuerpo de Cristo, ¿sí? Así es la rigidez que nos señalan los apóstoles. Bien, dice, ellos, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Sí, este Balaam era un profeta de Dios. Sin embargo, amaba la maldad. ¿Por qué dice que amaba la maldad? Recordemos un poquito cómo era el tema ahí cuando el rey de Moab quería que este profeta maldiga al pueblo de Israel. Y le dice, te voy a pagar muy bien. Y este profeta Balaam, en vez de decir, no puedo hacer eso porque ese es el pueblo de Dios, él dijo, a ver, veremos, voy a consultar con el Señor. El Señor le dijo, no puedes maldecir porque ese es un pueblo santo y bendito. Sin embargo, al día siguiente le volvieron a pedir que maldiga al pueblo de Israel y le ofrecieron todavía más dinero, y este Balaam volvió a consultar con el Señor. Señor, ¿puedo maldecir a Israel? Y el Señor se enoja porque si el Señor le dijo que no, porque es un pueblo bendito, este Balaam, por amar el dinero, por amar los bienes materiales, estaba con esa intención de maldecir al pueblo de Israel a causa de, a cambio de dinero, a causa de su codicia. Y en este tiempo también hay muchos predicadores, muchos pastores, que por su codicia tergiversan la palabra de Dios, ¿sí? Le prometen riquezas, le prometen prosperidad material, ¿sí? Y tergiversan la palabra para que usted caiga en sus redes, porque ellos están predicando deseando sacar provecho material de eso, ¿no? Por el amor
de las cosas materiales, el amor a las riquezas principalmente. Y no solamente a las riquezas, sino también que tergiversan el Evangelio de Cristo, prometiendo una hermosa vida en esta tierra. Que si bien el Señor Jesús dice que todos los que son verdaderamente sus discípulos padecerán persecución en esta tierra, serán vituperados y aborrecidos por el mundo los que son verdaderamente sus discípulos, pero muchos pastores están predicando entre comillas bonito, ¿sí? Hablando de vidas cómodas, de vidas lindas, ¿no? No, tú tienes que tener tu casita, tu autito y desear lo más lindo en esta tierra, ama tu vida en este mundo. Están predicando así. Claro, no con esas palabras, de una forma mucho más sutil. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? El que ama su vida en este mundo la perderá. Porque debe saber el verdadero discípulo de Cristo que si realmente vive el Evangelio, va a tener aflicción por causa de la palabra del Señor. Pero eso no se está predicando. Muchas veces eso no se predica. ¿Por qué? Porque eso es algo muy incómodo, que tal vez los oyentes se vayan. Incluso cuando hay prédicas por internet, ¿no? Eso no se habla mucho porque eso no atrae a la gente, pero esa es la verdad del Evangelio. Hermanos, recordemos las palabras del Señor Jesús. Dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. El mundo a mí me ha aborrecido, y a ustedes también el mundo los aborrecerá. Seréis llevados ante concilios, ante gobernadores, seréis azotados. ¿Sabe qué? Si nosotros no somos aborrecidos por el mundo, es muy probable que estemos en armonía con el mundo. Y eso es evidencia de que no estamos predicando el verdadero evangelio, no estamos viviendo el verdadero evangelio. Pero muchos cristianos están predicando, ¡ay, qué lindo que fulano de tal ha sido premiado por el mundo! Le han dado trofeos, le han dado premios, el premio Grammy, el premio Billboard, no sé qué, ¿no? La medalla de oro, que el corredor, que el atleta cristiano, y el mundo lo aplaude y el mundo lo premia. No, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es predicar el verdadero evangelio. La vida cristiana va a provocar realmente que vivamos los pasos de Cristo. A Cristo lo quisieron apedrear muchas veces, lo quisieron lanzar del precipicio, lo vituperaban. El Señor Jesús decía, si al padre de familia llaman Belcebú, ¿cuánto más a ustedes? ¿Cuánto más a los discípulos? Hermanos, tenemos que realmente caminar el verdadero evangelio. Porque hay muchos, como dice el apóstol Pedro, hay muchos que están sutilmente enseñando a amar la vida en este mundo. Cuando nosotros deberíamos más bien renunciar a nosotros mismos para hacer la voluntad de Cristo. ¿Amén? Entonces dice que estos predicadores han dejado el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Recordemos, su asno le habló a ese profeta, ¿no? Para que entre en razón, porque lo que estaba haciendo era incorrecto. Dice, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Son fuentes sin agua. Ya nos hemos dado cuenta por la palabra del Señor que el agua es la palabra de nuestro Señor Jesús. Esa palabra que nos lava, que nos limpia cuando la obedecemos. Pero ¿qué pasa cuando hay un pastor, un predicador que no predica la verdadera palabra de Cristo? Esa es una fuente sin agua.
que no quieren predicar las palabras radicales de Cristo. Sí, es más atractivo hablar del fin del mundo, es más atractivo hablar del Apocalipsis, ¿no? La escatología, demoniología, liberación. No, primero tienen que obedecer las palabras de Cristo, porque aquel que no obedece las palabras de Cristo no entenderá nada de la palabra. Todo lo que entienda va a estar mal. ¿Sí? Aquel que desobedece a Cristo no puede entender correctamente la palabra, aunque se sepa de memoria desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no ha obedecido a Cristo, no va a entender correctamente, porque solo el que vive en Cristo puede tener la revelación de la verdad. El Señor Jesús dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y entonces conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Ese es el camino. No intente conocer la verdad si usted no está obedeciendo a Cristo. Y esos pastores, que son fuentes sin agua, son nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Qué les parece? La claridad aquí en pleno, ¿verdad? Son nubes empujadas por la tormenta, pues están hablando con palabras infladas y vanas. Hablando, predicando, entre comillas, bonito, ¿sí? Están hablando entre comillas bonito, pero no están predicando realmente el evangelio. No se deje seducir, porque esa es la palabra que usa Pedro. Seduce, no se deje seducir con palabras infladas, con palabras entre comillas bonitas. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Alguno se preguntará: realmente cuando yo ya estoy yendo a la congregación, ya estoy yendo a la iglesia, entonces yo creo en Jesús, soy salvo, siempre salvo. No, hay muchos que pueden ser engañados. Hay muchos que pueden ser engañados. Dice que con disoluciones seducen a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Prometen libertad. ¿Han escuchado esa canción? Esas canciones, hay libertad, ¿no? Libres para correr, libres para trotar, no sé cómo va. Hermanos, la palabra del Señor lo que trae es libertad del pecado, libertad del dominio del pecado. Pero ¿qué sucede? Hay muchos que, aunque siguen yendo a las congregaciones, siguen dominados por el pecado. Porque sus líderes les prometen libertad, pero no son libres. Siguen esclavos del pecado. Recordemos las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 8, verso 34. Juan capítulo 8, verso 34. Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿sabe cómo tergiversan la palabra del Señor? Muchos predicadores dicen: todo aquel que hace pecado puede ser salvo igualmente. No importa
No importa que siga pecando, igual como ya cree en Jesús, es salvo, siempre salvo. No, el Señor Jesús dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. El esclavo no se va a quedar en la casa para siempre, sino aquel que es libre, aquel que es hijo. Ese sí va a quedar para siempre. Y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero muchos predicadores dicen, sí, son libres del pecado, sí, van a seguir pecando, van a continuar pecando, pero ya son libres. No, el Señor Jesús dice, seréis verdaderamente libres. Está hablando de algo verdadero, real. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2, que Cristo nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. En otro tiempo, el que está en Cristo ya no anda en delitos y pecados. Es verdaderamente libre, ¿verdad? Es verdaderamente limpio, lavado. Está hablando el Señor Jesús de algo real y verdadero. Por eso dice el apóstol Pedro, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Verdad? Bastante claro. Si alguno es hecho esclavo del que lo venció, pues ese no tiene victoria. Cuando el pecado está dominando a una persona, esa persona sigue siendo esclavo. No tiene libertad, porque sus líderes les prometieron libertad, pero no tienen libertad porque no están predicando el verdadero evangelio. Si usted está en una congregación de esa forma, de esa clase, pues yo pienso que debería reconsiderar, no vaya a ser que los líderes de esa congregación sean una de estas personas, fuentes sin aguas. Dice el verso 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ciertamente, ellos han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor, pero se enredan otra vez en las cosas del mundo. Ya sean líderes, pastores o los mismos miembros de las congregaciones, sí, escaparon un tiempo de las cosas del mundo y se enredan otra vez, pues porque no tienen libertad, porque no les han predicado el verdadero evangelio. Muchos nunca conocieron realmente a Cristo. Por eso es que vuelven a ser tentados y vuelven de nuevo al mundo y hacen blasfemar el nombre de Cristo, lamentablemente. Hermanos, el verdadero evangelio es eficaz. La vida en Cristo es eficaz para darnos a conocer la verdad de tal manera que no volvamos a vivir la vida del mundo. Que no vivamos de nuevo ese estilo de vida que vive el mundo. Con la mente puesta en las cosas terrenales, con la mirada puesta en las cosas pasajeras. No, nosotros ya no vivimos así. Dice Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto, dice. Porque nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, tenemos que haber muerto a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestra propia voluntad. Pero eso no se enseña, eso no se predica. Esperemos que cada vez hayan más personas y predicadores fieles al verdadero evangelio,
para que prediquen estas palabras que realmente traen libertad, para no hacer blasfemar el nombre de Cristo. Entonces dice que ellos, sí, se escaparon de las contaminaciones, conocieron al Señor, pero se enredaron otra vez en las contaminaciones del mundo y son vencidos, y entonces su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esas personas nunca fueron transformadas. Esas personas no cambiaron de naturaleza. Continuaron con esa naturaleza, como dice, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Nunca fueron transformados. Por esto, hermanos, pues es importante que abramos bien los ojos, abramos bien los oídos para que no seamos engañados, para que vivamos una vida piadosa en Cristo Jesús, una vida sumisos a la voluntad de nuestro Señor, que realmente se haga evidente el Evangelio en nuestra vida a través de la libertad, a través de ser libres del dominio del pecado. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Por ahí habían unos pastores que decían: si un cristiano se suicida, igualmente se va al cielo. Si un cristiano muere cometiendo pecados, igualmente se va al cielo. Cuidado con esa doctrina, porque toda la Escritura nos enseña: sin santidad nadie verá al Señor. La palabra dice que el Señor Jesús es eficaz para mantenernos sin caída, sin mancha, irreprensibles en medio de esta generación maligna y perversa, nos dice el apóstol Pablo en Filipenses. Entonces, continuemos, hermanos, en este camino. ¿Amén? Bien, hemos terminado el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. Nos encontramos entonces en el próximo capítulo. Que el Señor lo bendiga.